Gracias por continuar con nosotros en Informa TVX Primera Emisión. Estamos en su espacio de entrevista este viernes 13 de mayo, cerramos semana y el tema que vamos a poner a su disposición, como lo mencioné al inicio del noticiero, le hemos titulado Revisión de sentencia en el caso de Teresa, sistema judicial y aborto en El Salvador. Ya están conmigo Sara García y Daniela Ramos, ambas son integrantes de la agrupación ciudadana por la despenalización del aborto. Sara, qué gusto. Hola, ¿qué tal? Un gusto para nosotras también estar acá y compartir un poco de la experiencia y de todo el trabajo sistemático que se está realizando por la vida y por la salud de las mujeres y por la libertad. Gracias, Sara, por estar con nosotros. Daniela, un gusto, bienvenida. Mucho gusto. Igualmente, les agradecemos mucho la apertura que han tenido con nosotros para poder llevarles a la noticia y explicarles un poco de esta problemática social. Gracias a ambas por su tiempo y por acompañarnos esta mediodía. Seguramente es un tema que va a generar mucha discusión y reflexión en nuestros amigos y nuestras amigas de la audiencia en este momento. Y iniciemos directamente, Sara, planteando este caso, ¿no? El caso de Teresa. Primero, me gustaría saber el perfil personal. ¿Quién es Teresa? Para que seguramente algunos amigos tal vez no han conocido o no le han llevado seguimiento a este caso, otras personas sí, pero para tener el contexto general, ¿quién es Teresa? Sí, es muy importante justo situar toda esta realidad en la vida concreta y en el rostro de la mujer que está enfrentando esta problemática y que está enfrentando esta injusticia. Sí. Pues Teresa, una mujer joven, trabajadora de maquila, una mujer que tuvo una emergencia obstétrica, tuvo un desprendimiento abrupto en la fosa séptica de su casa. Y ahí, en el momento en el que ella tuvo esa emergencia, pues la familia, en este caso la suegra, al ver ella que se estaba desangrando, la traslada al centro de salud más cercano, sí, al Seguro Social, de hecho. Y cuando llega, pues lo primero que recibe, en lugar de recibir cualquier tipo de atención médica, fue una denuncia. Teresa fue condenada a 40 años de cárcel, es la pena mayor del grupo de las 17. Y quiero mencionar que en el caso de ella ha sido un ensañamiento judicial porque Teresa manifestó de manera reiterada que ella no sabía que estaba embarazada y eso le sucede a las mujeres en lo cotidiano. Teresa había estado teniendo sangramientos durante todo el embarazo, por un lado. Por otro lado, pesó más en el proceso judicial, pesó más el argumento o el testigo por parte de la Fiscalía, que era la de Recursos Humanos, que ella manifestaba que ella sí sabía que estaba embarazada, porque había pedido un permiso en enero del año que sucedió. La emergencia obstétrica sucedió en noviembre, o sea, son 11 meses que incongruente y todo, pero bajo ese argumento fue que el juez determinó que ella era culpable, sin haber comprobado, sin haber realmente investigado, sino que simplemente bajo esta presunción de culpabilidad que se nos impone a las mujeres y que ante todo una mujer que llega con un sangramiento o con una situación de estas no puede ser tratada como humana, sino que es tratada como ya una criminal. Entonces ahí fue que empezó todo y se dio una pena de 40 años. Ella ha dejado a su hijo, tiene un hijo en la actualidad de 9 años y ha sido sumamente injusto porque el sistema se ha ensañado, no ha realmente profundizado en el caso y no hay pruebas contundentes para determinarlo. Quiero aprovechar ya, gracias por este contexto, Sara, es importante ahora vernos en los detalles más de carácter del proceso, ¿no?, judicial. Entiendo, Daniela, que en estos días se estaba dando un escenario de una revisión de la sentencia en el caso de Teresa. ¿Nos puede comentar en qué consiste esto? El proceso de revisión de sentencia es con referente a que se considera que esta sentencia de 40 años es de una forma injusta. Dando que los elementos dentro de este proceso no hay prueba de lo que a ella se le acusa. Como bien Sara dijo, ella sufrió lo que se llama una complicación obstétrica. Aún dentro del proceso se encuentra de la autopsia realizada a la víctima, supuestamente entre comillas, se logra determinar que la causa de muerte fue una hipoxia perinatal, eso es sufrimiento fetal, a lo cual ninguna mujer puede provocárselo y cualquier mujer estamos a expensas de sufrirlo. Cuestión que para el juez fue más el prejuicio, lo voy a decir así, el prejuicio, de que porque ella tuvo que tener el instinto materno para protegerlo en lugar de botarlo. Y parafraseo porque son ciertas situaciones que están dentro del proceso.
que él dijo de que ella tenía que haber tenido el instinto materno, y lo cual es mentira. Así que nadie puede tener un instinto materno cuando ha tenido un desprendimiento abrupto de la placenta y se ha desmayado y ensangrentada, casi muerta, la han llevado al hospital. Y en lugar de atenderla, mejor la esposan a la cama. Eso es realmente incongruente, y también de que la testigo clave es realmente contradictorio, ya que ella dice que en enero pidió el permiso y en noviembre fue lo que ocurrió. Estamos hablando de un periodo de 11 meses de gestación, que lo cual es imposible en un ser humano. Entonces, y también de que se acredita de que en la misma autopsia dice de que el peso, el tamaño y todo de lo que se hizo en la autopsia no concuerda con un niño de término, ni concuerda tampoco con un niño de prematuro, sino que concuerda con las medidas de una criatura o producto de unos 5 meses. Por lo cual, en esto lo metió Fiscalía, lo tipificó como un homicidio agravado, lo cual no puede ser, cuando las primeras diligencias fueron solamente que por aborto, y de repente pasaron a homicidio agravado, y lo cual es incongruente en cuanto a las reglas de lo jurídico. Este caso, Sara, se vio hace un par de días, que fue la solicitud de revisión de esta sentencia. Entiendo que la agrupación y otras organizaciones promotoras de derechos humanos, derechos de la mujer, se presentaron, ¿no?, frente a los juzgados. Y comentarnos un poco qué fue lo que pasó ese día, ¿no? ¿Qué ocurrió en esta discusión judicial sobre el caso particularmente de Teresa? Sí, quiero comentar que para el caso de Teresa, distintas organizaciones sociales, defensoras, feministas, abogados y abogadas también han estado siendo parte del proceso. De hecho, desde el 2014 se inició toda una lucha, y fue cuando se interpusieron los indultos ante la Asamblea Legislativa. Teresa era parte del grupo de las mujeres a las que se estaba solicitando el indulto, y paralelamente también se estaba ya solicitando una revisión de sentencia. Ha sido toda una lucha larga hasta que finalmente en este año se ha logrado obtener esta oportunidad de presentar nuevas pruebas, porque en eso reside la revisión de sentencia. Es decirle, juez, tenemos nuevas pruebas, tenemos hechos que no han sido considerados, y hay aquí peritos y peritas, expertos y expertas que van a aportarlos. Entonces, estuvimos alrededor de 15 organizaciones afuera también del juzgado. Estuvimos realizando un plantón solidario en el cual estábamos justo exigiendo al juez Martín Rogel que en este caso pues corrija el error judicial, porque eso es lo que nosotros estamos planteando. Hay errores judiciales, hay violencia sistemática, pero también hay violaciones al debido proceso, a la presunción de inocencia, al indubio pro reo, a distintos principios incluso constitucionales que no están siendo tomados en cuenta. Y no puede ser que en este país se siga condenando de esta manera, y que en el caso, como ya decía nuestra compañera Daniela, se hacen denuncias por aborto, luego se condena y se imponen penas de homicidio agravado. Estamos en un país que penaliza el aborto de manera absoluta, y que esta base es la que está propiciando esta cultura incriminadora, que una mujer, si tiene este perfil de ser una mujer joven, una mujer en situación de pobreza, una mujer que va a un sistema público, pues ella es muy probable y está justo a la gran posibilidad de que ella sea condenada o que sea denunciada y perseguida por ese sistema. Entonces, es bien importante que a través del caso de Teresa podamos realmente conocer y evidenciar todas las consecuencias que tiene este sistema y esa cultura incriminadora, pero que también sigamos exigiéndole y manifestando la necesidad de los cambios legislativos, y en este caso concreto la necesidad que Teresa regrese a su comunidad, regrese con su familia, y que Teresa sea libre, porque no puede ser que ella esté bajo una pena de 40 años, que eso casi en este país, con la esperanza de vida, estamos hablando que a Teresa se le ha impuesto una pena de muerte, pues, porque estamos hablando que ella a sus 34 años le queda alrededor de 30 años o más, 36 años. Entonces no puede ser que en este país se estén imponiendo penas de muerte, y que esto
solo está sucediendo con unas mujeres específicamente, generando mayor desigualdad social, porque si una mujer tiene los recursos económicos para ir a un hospital privado o para ir a otro país, pues simplemente puede realizarse las interrupciones de embarazo, puede tener incluso un servicio de salud adecuado y sin violencia obstétrica, pero si va al hospital público, pues se genera esta violación. Entonces no puede ser esta manera de violar derechos humanos. Estamos llegando casi al cierre del primer bloque de entrevista, Daniela, pero quiero hacer una pregunta. ¿Qué significaría para el Estado salvadoreño revertir esta sentencia en el caso de Teresa? Porque eso podría tener una repercusión importante para otros casos y otras situaciones que pongan en discusión, ¿no?, la investigación y el seguimiento jurídico ante estos escenarios. Sería un gran aporte y sería una manera de ayudar a estas mujeres, porque Teresa es solamente una de las tantas que se encuentran en esta situación. Hace unos días estábamos también en el seguimiento de otro caso muy parecido al que sucedió con Teresa, el cual pues tuvo mejores resultados que este, por lo mismo, porque se trató de darles vista a lo que son las pruebas que aporta Fiscalía. Fiscalía no tiene rebustez de prueba, ni mucho menos aporta ni la tipificación del delito. O sea, no da lo que lo hace más por prejuicio que por los lineamientos del derecho que lo manda, tal y como lo manda la ley. En cambio, Teresa sería realmente una buena herramienta para evitar este tipo de condenas injustas y que estas mujeres sigan sufriendo como están sufriendo y poder permitir así tener más herramientas de defensa y también así de revisiones de sentencia o de otro tipo de recursos para estos casos injustos e inhumanos. Perfecto, tenemos que hacer una pausa, pero me gustaría que sigamos discutiendo sobre el tema en el segundo bloque y también hablemos un poco de las implicaciones que esto tiene a diversas instituciones del Estado. No solo hablamos del órgano judicial, también tenemos que hablar del caso de hospitales, médicos, policías, es decir, es un conjunto de personas e instituciones involucradas en estos procesos y me gustaría que platiquemos sobre ello en la segunda parte. Me acompañan Sara García y Daniela Ramos, ambas son integrantes de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto y estamos hablando del caso de Teresa, sistema judicial y aborto en El Salvador. Permítanos una pausa y continuamos con más en Informa TVX Primera Emisión. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos en su espacio de entrevista de Informa TVX Primera Emisión este viernes 13 de mayo del año 2016 y el tema que estamos desarrollando en esta oportunidad con Sara García y Daniela Ramos, integrantes de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, le hemos titulado Revisión de la sentencia en el caso de Teresa, sistema judicial y aborto en El Salvador. Retomando entonces la entrevista, Sara, ahora me gustaría que planteemos, hay un dato que estábamos justo verificando antes de entrar al aire. Sí. Según el trabajo de la colectiva feminista, ellas identifican 27 casos de mujeres condenadas por esta misma situación, ¿no?, en las mismas circunstancias que se encuentra Teresa, ¿es así? Sí, de hecho, esta ha sido producto también de una investigación que se ha realizado también la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, ha revisado en expedientes y ha revisado en los distintos juzgados de sentencia e instrucción y también ha llevado esto a través de la defensa y el acompañamiento, ¿verdad? Y se ha determinado que son 27 los casos de mujeres que están enfrentando historias similares a las de Teresa. O sea, mujeres que han sido condenadas y que han sido criminalizadas injustamente bajo ninguna prueba, bajo el prejuicio, sí, y la discriminación. Mujeres con el mismo perfil, mujeres que en situación de pobreza, mujeres que no han tenido una defensa oportuna y que, bueno, y que las hemos conocido en todo este camino y todo este trayecto. Y un poco también para abonar a lo que antes se mencionaba, ¿qué puede significar la libertad de Teresa? Y nosotros decimos, en primero, pues significa esperanza para las mujeres que actualmente están en prisión, para estas otras 26 que están en prisión. Eso es una cosa muy importante porque ante esta lucha, ante este sistema de justicia que impone esos grandes muros, ¿verdad? Porque sí tenemos una ley especial para una vida libre de violencia, tenemos una ley por la igualdad, o sea, tenemos distintas herramientas jurídicas incluso, pero las mujeres nos seguimos enfrentando a este gran muro del acceso a la justicia
Y se nota claramente cuando una lee estos expedientes o cuando una conoce a fondo las violaciones sistemáticas de derechos humanos que han enfrentado las 27 mujeres que están actualmente privadas de libertad. Hay algo interesante que me gustaría que platicáramos también, Daniela. En estos 27 casos se puede presentar, ¿no?, la idea de la complicidad y sanción de instituciones del Estado, en donde involucra hospitales públicos, personal de los hospitales, pasando por policías e instancias judiciales. Coméntenos un poco de esa vinculación de estos actores y su participación en esta complicidad ante estos casos. Ante estos casos. Bueno, el problema es que en los hospitales públicos, los médicos de emergencia que se encuentran, sopesan sobre sus hombros lo que es la amenaza de que el deber ser, ¿cuál es el deber ser? O sea, deber de denuncia ante un delito. El problema es que cuando estas mujeres llegan, que dicen de que vienen con abundante sangrado, que están desmayadas en un shock hipovolémico, como le quieran llamar, ellas se encuentran en un estado de salud crítico. Lo que ellos hacen, en lugar de atenderlas, primero averiguan, escarban, ¿qué hizo? ¿Qué pasó? Díganme qué sucedió. Cuando ellas les explican más o menos qué es lo que ha sucedido, o como ellos dicen en mal forma, les sacan la verdad y les dicen, mire, yo estaba en la letrina y yo sentí que algo me salió, ya no me pude parar y me desmayé y ahorita estoy aquí. Queda a entender, lo que ellos dicen es un aborto. Entonces llamemos a la policía llega, la engrilleta, llaman a fiscalía empieza lo que es el proceso de investigación. Y todo lo que ellos vinculan, en estos casos la coincidencia es que el médico es el que hace siempre la denuncia, solamente por el hecho que la mujer llega desmayada y que dice que ella se lo provocó. Entonces, llaman a la policía y hacen todo. De repente, cuando usted llega a los expedientes, usted ve que policía dice que encontró tal cosa, hizo la protección de la escena del crimen, pero nadie explica ni nadie dice qué pasó, quién fue, quién estaba ahí o qué realmente es lo que ocurrió, si fue una complicación obstétrica. Y en todos los expedientes dice parto extrahospitalario, shock hipovolémico, o sea, una mujer en un estado de salud grave. Y en lugar de atenderla como una usuaria más, la tratan como criminal desde el momento de la atención. Y fiscalía se ensaña en ese momento y sin pruebas, sin testimonio, sin recolección adecuada de protección de la escena del crimen, como decimos, de parte de la policía, aún en contaminación de la escena que se le dice, lo aportan como prueba y que por eso son condenadas estas mujeres. Nunca se ponen a ver el estado de salud anterior de las mujeres. Muchas de estas mujeres no sabían que estaban embarazadas, otras sabían que eran por violación, otras sabían que lo estaban, pero estaban en un momento de anemia profunda, que lo cual no es un estado muy bueno para tener un producto en el vientre. ¿Y qué pasa en el caso de que estos funcionarios o servidores públicos en hospitales, médicos, lo hacen por un procedimiento, dado que dicen, pueden alegar, bueno, si no participamos o más bien no mencionamos nada, nos pueden también imputar a nosotros procesar a nivel legal? Entonces, ¿qué pasa en ese escenario? Mira, yo creo que hay dos cosas que decir ahí. Por un lado, reconocemos que hay un vacío legal y que hay inseguridad jurídica para el mismo personal de salud. Un médico, una médica, una enfermera que llega con un caso de esos debe de primar definitivamente el secreto profesional, y esa es otra de las cosas que nosotras pues tratamos de difundir y que el mismo Ministerio de Salud está haciendo campañas para dar a conocer la importancia y cómo en esos casos debe de prevalecer el secreto profesional. Sin embargo, debido a este vacío legal, hay un miedo por parte del personal de salud también, y algunos, por este miedo que se entrecruza con el prejuicio, pues inicia toda esta persecución. Entonces, definitivamente, eso nos vuelve una vez más a hablar y a dialogar sobre la necesidad de generar normativa para ese tipo de casos. Y también yo quería mencionar la influencia en todo el proceso de medicina legal, ¿verdad? Que es otro de los espacios que está propiciando en muchos de los casos que las mujeres no se lleve un proceso de una manera científica, porque las pruebas que están aportando no tienen el rigor que se necesita. E incluso nosotras, de hecho, hemos puesto 2 demandas ante el Tribunal de Ética Gubernamental para el caso concreto cuando el director de Medicina Legal era Fortín Magaña, porque tenía
y utilizaba incluso conferencias de prensa institucional para hablar de sus creencias personales. Entonces, ese es un claro ejemplo de cómo las creencias personales, cuando se entrecruzan con las obligaciones que tienen y con el deber que tienen como funcionarios, pues genera toda esa serie de violación a derechos humanos, como en el caso de la 17 y más. Daniela. Sí, no, que con referente al secreto profesional, el vacío legal en sí está dentro de lo que es la regla normativa penal y civil, pero dentro de lo que es el Ministerio de Salud está claramente establecido en el Código de Salud en cuanto a las excepciones que tienen ellos para hacer la denuncia. En cambio, con los casos de la 17 no está dentro de las excepciones por los cuales puedan dar denuncia. Entonces, en pocas palabras, los médicos están cayendo en lo que es, en falta del secreto profesional. Ellos están haciendo un delito que pueden ser acreedores de una denuncia de parte de estas mujeres una vez que se pueda comprobar su libertad, como el caso que te comentaba hace 2 días estuvimos. Esta mujer ahorita está absuelta y ella puede ir a demandar a la médica de emergencia que le dio la información al policía, que la arrestó solo por decir de que parecía que era una hemorragia abundante y que traía membranas, por lo cual se le hizo un legrado manual, lo cual quiere decir que era un aborto incompleto era el diagnóstico. Y el policía al oír esto, en lugar de solicitar un análisis o una inspección, lo que hizo fue sacar las esposas y la engrilletó a la cama, mientras la mujer estaba en coma durante 3 días. No le leyeron los derechos, no tuvo defensor público, no tuvo manera de la mujer de defenderse. Durante el proceso de lo que fue de los juzgados de paz a instrucción, esta mujer no tuvo defensor. Aunque dijeran de que dentro del expediente existía, nunca se pudo explicar por qué la mujer estaba engrietada en coma y aparece de que la mandan para las Bartolinas y ella sin saber por qué. Porque acababa de despertar del coma y le dicen, la vamos a llevar al juzgado y del juzgado la tiran para las Bartolinas. Las mujeres en un estado de salud grave las han llegado a engrietar y ellas sin saber qué ha sucedido. Buscando ayuda son criminalizadas nuevamente. De estas ideas quiero hacer una mención en general, Sara, porque perfectamente creo que hace el clic con lo que estamos hablando. Estaba viendo unas fotografías de el posteo que ustedes hicieron solidario, ¿no? Frente a las instancias judiciales, y había una frase que me llamó la atención a mí: el sistema de salud no aplica para las mujeres pobres. Entonces, y me gustaría desarrollar esa idea, ¿ve? Y ante los casos que ustedes están mencionando, el sistema entonces expresa desigualdad, el sistema en sí es desigual. Definitivamente. Esa era una de las consignas y había un performance de una compañera que justo estaba presentando esta frase y definitivamente lo que decimos, si una mujer tiene recursos para tener una atención idónea, lo tiene y no se le discrimina, pero aquí justo está esta legislación y esta manera de actuar por parte del personal, pues está generando profunda discriminación y desigualdad social, porque al final si una mujer llega, como en el caso de Flor, que es el caso que está mencionando también Daniela, que de veras que estamos muy alegres y también esperanzadas, porque pues se logró la absolución de ella y pues ella ya va a poder regresar a su familia, tiene 5 hijos, o sea, va a poder realmente rehacer su vida de alguna manera, pero el sistema está generando las condiciones para que las mujeres que llegan bajo este perfil sean criminalizadas y está generando las condiciones para que las mujeres sean también estigmatizadas, porque ¿qué pasa cuando salen libres? También ese es otro de los grandes muros a los que hay que enfrentarse, la estigmatización luego de haber sido procesada por un delito que no han cometido. Pero bajo ese estigma de la mujer que aborta, pues han llegado a sus comunidades y han tenido también dificultades para incorporarse. Y es lógico, y este sistema está generando también esa situación para que sean discriminadas, no solo cuando llegan al hospital, no solo cuando llegan al centro penal, sino que también cuando regresan ya en libertad y se han comprobado los errores judiciales. Entonces, definitivamente que el sistema debe de revisar estos casos, debe de atenderlos, pero sobre todo debe de generar unas políticas públicas para que no sigan sucediendo. No puede ser que cada vez estamos encontrando más casos y estamos enfrentándonos a estas violaciones sistemáticas de derechos humanos.
Quiero aprovechar también para preguntarle, Daniela, Sara acaba de hacer la mención en este momento de la importancia de políticas públicas, medidas gubernamentales sobre esto. Hemos hablado en el transcurso de la entrevista pues, en el ámbito eminentemente judicial, pero hablemos un poco de qué significa para el Estado en educación, en formación, en salud preventiva, en este tipo de situaciones. Para el caso el que ustedes mencionaban, el de Flor, y justamente en una nota que presentábamos antes de iniciar la entrevista que se hizo esta mención. Me gustaría entonces cómo las medidas de gobierno, más allá del campo judicial, son importantes ante estos escenarios y el tratamiento que requiere. Pues este tipo de tratamientos deberían ser desde las escuelas, debería de haber una educación sexual desde una edad temprana de una manera muy orientada, ya que esto lo que nos lleva también de que este tipo de mujeres, por ser pobres, por no tener una educación sexual, para cómo protegerse o poder evitar un embarazo no deseado, porque la mayoría de estas mujeres eso ha sucedido. También sometidas a la violencia que los hombres imponen ante ellas, de que porque son mujeres y solo las ven como un envase para reproducción o para saciamiento de necesidades biológicas, lo cual se debe de implementar en las escuelas. De las escuelas debe también haber un contacto directo entre lo que es el Ministerio de Salud, porque deben de darles capacitaciones a los jóvenes de las enfermedades de transmisión sexual, que es también lo que los medios anticonceptivos que pueden utilizar. Asimismo también la forma en cómo el personal de salud debe de tratar casos de este tipo. Eso debería ser una política importante dentro de lo que es el gobierno. Debería de haber esa educación desde abajo, para que arriba no estuviéramos con estos grandes problemas, y también reforzar lo que es el tema del secreto profesional, el profesionalismo y la ética, porque realmente medicina legal ha dejado mucho que desear en muchos casos. No digo que todos, porque han sido muchos casos, porque sí, por lo menos en el caso de Flor, ha habido muy buena observación de parte de la que es la prueba forense. No puedo tener quejas de eso. Perfecto, quiero agradecerles por habernos acompañado esta mediodía. Daniela, Sara, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Seguro nos volveremos a encontrar para llevar el seguimiento a este caso. Gracias, de veras. Y les invitamos el próximo el 20 de mayo vamos a estar frente a al juzgado Isidro Menéndez para seguir presionando y para seguir acompañando solidariamente a Teresa, y para que ese día esperamos pues podamos salir con la buena noticia que ella ya recuperó su libertad. Perfecto, estaremos muy pendientes de este hecho. Gracias a ustedes por acompañarnos. Estuvo con nosotros Sara García y Daniela Ramos, ambas integrantes de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto. Permítanos una pausa y continuamos con más en Informa TVX, primera emisión. Volvemos en unos instantes.